de la Facultad de Derecho de la Universidad de Portales, y les cuento que hasta hace un tiempo esto era una actividad más bien interna que tenía el programa de doctorado en Derecho, porque nuestro programa contempla una estadía fuera, y una de las ventajas de ser un país periférico en algún sentido dentro de lo que es la academia mundial, es que nuestros académicos han tenido una muy diversa proveniencia en términos de dónde han estudiado, y por lo tanto nuestros alumnos tienen la posibilidad de acceder a redes que están insertas en distintas tradiciones doctorales, como le hemos llamado. Entonces, este seminario nos dimos cuenta que podía ser interesante comenzar a invitar a otros colegas de otras universidades, de otros programas de doctorado. Queremos darle las gracias a Claudia Cárdenas, que es la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es la primera externa, por decirlo así, que hemos tenido en este ciclo seminario. Y lo que vamos a hacer en esta hora y media, 2 horas, es cada uno de los exponentes va a hablar de una manera informal. Acá no es que se les haya pedido un paper o una presentación formal sobre cómo es la tradición doctoral donde ellas y ellos estudiaron, sino que simplemente aprovechar de tener un momento de autorreflexividad sobre lo que fue la experiencia doctoral de cada una y cada uno de ellos, porque normalmente la gente tiende a naturalizar aquella experiencia que tuvo en su doctorado como la única posible o la mejor, y la evidencia empírica es que se hace buena investigación eh, científica en el campo de derecho, digamos, por parte de personas que han pasado por las más diversas experiencias doctorales, pero siempre se puede aprender algo de estos ejercicios comparados, saber cómo se hacen las cosas en, en los programas doctorales de distintas universidades continentales europeas, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, en el día de hoy vamos a partir con dos profesores de Derecho Civil de nuestro programa doctoral, Carlos Pizarro y Íñigo de la Maza. Carlos Pizarro tuvo su experiencia de trabajo doctoral en París, en Francia, y Íñigo en Madrid, en España. Y luego vamos a cruzar el canal para que Judith Schonsteiner, que nos acompaña de Alemania, le damos las gracias por el esfuerzo, son las 10 de la noche ya, se doctoró en Inglaterra y nos va a contar su experiencia, con el añadido de haber hecho el pregrado en Alemania en otra carrera además. Luego Claudio Fuentes, que va a ser quien va a dar a conocer cuál es la experiencia doctoral en los Estados Unidos, egresado de Stanford. Y finalmente dos penalistas, Claudia Cárdenas, que hizo su doctorado en Alemania, y Fernando Londoño en Italia. Entonces, sin más, vamos a dar la palabra a Carlos Pizarro por 10 minutos a cada uno de ellos. Vamos a tener luego bastante espacio de tiempo para preguntas que puedan tener, sobre todo ustedes, los estudiantes que nos acompañan, que les agradecemos el interés de distintas universidades de Chile y del extranjero. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, primero quisiera partir señalando que la educación en Francia es pública. En consecuencia, los estudios de doctorado se enmarcan también en una educación pública determinada por una reglamentación que está definida desde hace muchísimo tiempo en las leyes, ¿no?, que gobiernan la universidad. Y por lo tanto, los doctorados que están en su inmensa mayoría, ¿no?, asociados a la universidad pública, significa que la investigación está financiada por el Estado, ¿no? En consecuencia, cuando los franceses están llevando a cabo su máster, ¿no?, que hoy en día es el máster 2 en la nomenclatura europea, eso significa que hay una alta competitividad entre ellos, porque los 5 primeros del programa van a acceder a la beca estatal para poder llevar a cabo la tesis doctoral. Y dentro del máster se lleva a cabo una primera experiencia de investigación, puesto que se trata de máster de investigación, ¿no?, a diferencia de los máster profesionales que también existen, que están más bien orientados hacia aquellos que van a dedicarse a la profesión de abogado y que tienen prácticas obligatorias. Acá no, acá un máster
netamente de investigación, con mucho trabajo individual, ¿no? Donde los profesores entregan simplemente una lista de problemas jurídicos que se van a trabajar en seminarios con mucho esfuerzo por parte del estudiante al exterior del aula. Y dentro de ese máster está un trabajo que se llama la memoria, la mémoire, que es el primer paso para la tesis doctoral, porque normalmente ahí se define al menos el tema de lo que va a ser la tesis, ¿no? Entonces los 5 primeros, que es la tesis doctoral, ya tienen un paso avanzado con esta memoria que normalmente tiene una excelente calificación, y desde el momento que se ganan la beca pasan a ser también trabajadores, entre comillas, de la universidad, porque van a ser asistentes de los profesores que han ganado la agregación, que también es pública y que les da derecho solo a ellos, ¿no?, a impartir clases en la Universidad Francesa. Y ellos se dedican a los talleres que van anexo a los cursos magistrales que dan los profesores. Y luego entonces empieza el primer año de tesis doctoral, donde es un año de búsqueda y un año de arduo trabajo para definir lo que los franceses llaman el plan. Algo que es realmente muy relevante, puesto que se trata del esqueleto de la tesis, y ese esqueleto de la tesis, que no es más que la estructura, está definido por un pensamiento cartesiano, que en el caso francés está necesariamente dividido en 2 partes en el mundo del derecho, excepcionalmente en 3, pero está muy marcado que sea en 2 partes, ¿no?, las cuales a su turno se dividen en 2 subpartes, y esas 2 subpartes en otras 2 subpartes, y así, digamos, en la estructura cartesiana. A diferencia de filosofía, por ejemplo, que tiene un plan de 3 partes. Entonces, en el momento en que se escoge un tema, luego, durante este año, con reuniones que dependen a veces mucho de los profesores, la verdad, unos son más cercanos que otros con los estudiantes, van a determinar el problema, ¿no?, y en definitiva la tesis que se va a trabajar. Y esa tesis, ¿no?, que va a ser en definitiva lo que el estudiante intenta demostrar con su trabajo de investigación, va a estar plasmado necesariamente en esta estructura en 2 partes que se va a entregar al primer año. Entonces el primer año es de mucha lectura, de mucha investigación, porque va a alcanzar ese objetivo de determinar cuál es la estructura de la tesis, ¿no?, cuál es en definitiva la tesis, el problema y cómo va a estar en definitiva estructurada. Y esa estructura, insisto, es muy importante para los franceses, ¿no? Tiene que estar determinada en ese plan cartesiano, que es un plan que lo enseñan desde prácticamente la enseñanza primaria. Entonces, cualquier francés, ¿no?, tiene una estructura mental en que cualquier problema que se le plantee va a ser capaz de desarrollarlo normalmente de una manera binaria, ¿no? Y eso entonces marca la tesis doctoral, porque el profesor, una vez que aprueba esta estructura y este plan de tesis que está determinado en 2 partes, eso va a significar que los otros 3 años que quedan más o menos, ¿no?, él se va a dedicar a escribir, ¿no?, las partes de esta estructura que ya está aceptada por el profesor, con lo cual uno puede partir, ¿no?, en la segunda parte, en la subsección de la segunda parte o en la primera parte y en su segunda parte, ¿no?, sin que eso altere para nada el trabajo, ¿no? No quiere decir que sea desde ya fosilizada, ¿no? Puede variar, evidentemente, a medida que se va produciendo el desarrollo del trabajo de la redacción, pero esa guía es muy importante porque va a permitir que desde el segundo año ya se empieza a trabajar en la redacción y en la entrega de textos, ¿no?, que junto cada vez con el plan íntegro que tiene el estudiante, el profesor lo puede revisar, y de esa manera entonces está perfectamente guiada la ruta hacia la tesis, ¿no? Eso yo diría en cuanto al sistema francés, que como todos los sistemas siempre reciben elogios y críticas, ¿no?, por la rigidez del plan binario, ¿no?, por esta idea que necesariamente la tesis tiene que atravesar todo el plan, ¿no? Y en consecuencia está a veces la estructura dominando a la tesis, cuando en realidad debiera ser la tesis la que dominara la estructura, ¿no?, que es la crítica
más usual. En mi experiencia personal, ¿no?, que es lo que también nos invitaban, fue una experiencia muy confortable, porque en realidad yo estaba becado por el gobierno francés, y a diferencia de los doctorandos que se habían ganado la tesis, yo no tenía que hacerle clase a nadie. Entonces estaba liberado de todos los talleres y me dedicaba todo el día simplemente a leer y estudiar y avanzar en mi tesis doctoral, con acceso, ¿no?, a bibliotecas fantásticas y bases de datos también muy relevantes. Entonces, yo creo que ese es, llevándolo al caso chileno, una de las grandes complicaciones que he visto yo con mis tesistas, ¿no? Los tesistas que tenemos normalmente llevan a cabo una pluralidad de actividades anexas a aquellas de la tesis, ya sea por necesidades de manutención, porque la beca no alcanza, porque simplemente no la tienen, o porque también les cuesta crear esa situación de aislamiento, ¿no? Ese diría un primer obstáculo que es relevante tener en cuenta con nuestros tesistas. Y el otro, bueno, es que están en Chile, ¿no? Y no lo digo porque hoy día uno puede tener acceso a bases de datos muy importantes, y en la universidad yo creo que tenemos muy buenas bases de datos hoy en día también, sino porque hay un cotidiano que perturba aquello que es lo más importante, me parece a mí, que es el trabajo personal en la tesis. La tesis no es más que una lucha contra uno mismo, ¿no? El profesor, si bien es necesario porque guía, en realidad lo definitorio para alcanzar esa tesis, que no es más que el primer trabajo de investigación, no es el trabajo más valioso, no es el trabajo más maravilloso, no es tampoco el trabajo magnífico que van a realizar en su vida los doctorandos, sino que es un trabajo que prueba una suficiencia de investigación de una persona que le permite, ¿no?, aprobar un doctorado. No sé cómo hoy en el tiempo quería mostrar un par de láminas. Un minuto. Bueno, si me comparten, simplemente quisiera mostrar dos láminas de ejemplo, ¿no? Está inhabilitado todavía. Ahí te lo acaban de... Ahí sí. Anfitrión, sí. Bien. Bueno, no, para que vean ustedes cuál es una tesis, ¿no? Esta tesis, creo que el título era el desequilibrio significativo, ¿no? Entonces tiene una primera parte, el desequilibrio significativo a partir de las reglas especiales. Es decir, toda la primera parte va a tratar el desequilibrio significativo en base a la normativa especial, ¿no? Hoy en día es muy importante porque después de la reforma francesa en materia de contrato hay una norma muy relevante que trata esa cuestión, ¿no? Entonces el desequilibrio significativo en las normas especiales, y si se fijan en la segunda parte, es el desequilibrio significativo más allá de las reglas especiales, es decir, en el derecho común. Y con lo cual ya ahí tiene un plan francés clásico, ¿no? Donde, bueno, el contenido no voy a entrar, ¿no? Bueno, este es más, además está dentro de la temática, denme un segundo. Claro, este tema tiene que ver con el punto de partida de la prescripción, ¿no? Una tesis maravillosa esta que recibió muchos premios, y en la primera parte es el desorden, ¿no? Entonces, el punto de partida de la prescripción, y hay un desorden. Y toda la primera parte entonces trata el desorden de la prescripción. Los diversos puntos de partida de la prescripción en las acciones de responsabilidad, las acciones de nulidad, las acciones de cumplimiento y acciones vecinas, y luego la incoherencia de los puntos de partida de la partida de la prescripción. Y la segunda parte, entonces, luego que mostró todo este desorden, es, bueno, la puesta en orden, ¿no? Voy a ordenar esta cuestión, y ahí justamente da los supuestos de su tesis, ¿no? Los modelos y contramodelos, donde trata distintas cuestiones a nivel de derecho comparado, las lógicas que tienen, ¿no? Los impedimentos, por así decirlo, y luego la proposición, puede decir propiamente la tesis, ¿no? Que se plantea. Ahí hay dos ejemplos típicos de tesis francesas, ¿no? Que, como pueden ver, están estructuradas en una idea, ¿no? Que es el punto de partida de la prescripción, desorden, orden, ¿no? Y a través de eso va mostrando necesariamente cuál es la tesis que tiene esta autora, ¿no? Que, bueno, no voy a latear con eso porque ya se me escapa el tiempo. Espero que les haya sido útil, pero era muy poco tiempo para poder explicar con más detalle la cuestión. Gracias, Javier. Gracias a ti, Carlos. Es muy especial ver la materialidad de una tesis en Francia, que es algo que no me había tocado, y por todo lo que
que adelantaste. Va a haber tiempo en las preguntas y respuestas si es que algunos de las personas que están participando hoy día quieren escuchar. El segundo panelista de este seminario tiene la gracia de que puede hablar comparadamente, quizá mejor que nadie, porque su maestría la hizo en Stanford, en los Estados Unidos, y su doctorado en el mundo continental europeo, en la Universidad Autónoma de Madrid. Íñigo de la Maza, que también cultiva el derecho civil, así que Íñigo, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Tú me vas avisando para no excederme en el tiempo, ¿no? Y quisiera decir un par de cosas nada más de España y más bien mantener la cuestión en torno a mi experiencia, que yo creo que lo puedo hablar con mayor autoridad y supongo que les puede servir un poco más. España, a semejanza de Francia y toda Europa, tiene un sistema fuertemente regulado de estudios doctorales, de tercer ciclo, más ahora que se ha uniformado en torno a Bolonia, como algunas y algunos de ustedes saben, y entonces hay un periodo lectivo de cursos y luego la escrituración de la tesis. Mi impresión es que puede ser levemente hiperbólico, más allá de ciertas prácticas institucionales, más bien rutinarias, como fechas, entregas, etc., hablar de una tradición española. Yo diría más bien que si hubiera que poner una atención así sociológica a la experiencia española, hasta el tiempo en que yo estuve, ¿no? Y tienen que notar que eso ya han pasado 10 años, un poco más incluso. Lo realmente relevante era que este sistema estaba construido de manera levemente feudal. A mí lo que me hubiera parecido determinante para elegir estudiar en España es la escuela en la que hubiera caído, ¿no? No me parece, para hacer un contraste con el caso francés, o sea, a mí me parece que afortunadamente España no tiene, desde luego, nada que se asemeje a la rigidez de esa estructura cartesiana. Por lo tanto, cómo vaya a ser la tesis, la fisonomía de la tesis, depende en el lugar que uno caiga. Y así, por ejemplo, si se trata de civil, sería perfectamente posible que una tesis tuviera un componente realmente intenso de derecho romano, por ejemplo, si estoy en Salamanca, o en cambio, que tuviera un componente tan intenso en análisis económico, si estoy en alguna universidad barcelonesa, ¿no? Por lo tanto, lo realmente relevante, diría yo, si uno quiere ir a España, no solo hacer la tesis doctoral, sino de visita, es dónde ir. Y dónde ir no depende, en mi opinión al menos, del prestigio de la universidad. Depende estrictamente del profesor o la profesora que uno elige. Y en torno a ellos se crean estas escuelas, ¿no? Y la experiencia, quizás esto tenga alguna utilidad, es totalmente distinta si van como extranjeros o extranjeras a sacar su doctorado, o bien como españoles o españolas que quieren hacer carrera académica. Si es lo segundo, entonces va a ser mucho más exigido porque se están jugando las plazas. Si van en cambio como ustedes, como fui yo como extranjeros, en general van a ser bien tratados y bien tratadas porque el profesor que los guíe sabe que va a tener otro nodo puesto en Latinoamérica o en donde sea, donde va a poder aumentar su influencia. ¿Bien? Es totalmente diferente, a mí me parece, la experiencia. Diría que es clave, pero supongo que es clave en todos lados, y yo en eso fui afortunado, una comunidad de trabajo. Como hay estas escuelas, en España no es nada infrecuente que tenga una estructura, para decirlo algo exageradamente familiar. Y entonces está este profesor o esta profesora, que es como el padre o la madre, y luego hay hermanos mayores, ¿no? Que ya son profesores y que han hecho, y en general tienen buena disposición. Y una de las cuestiones que para mí fue útil fue la posibilidad de, y esto estaba institucionalizado en mi escuela, de ir presentando la tesis a mis pares cada cierto tiempo, ¿no? Mis avances. Y acá, una cuestión que para mí, pero esa es mi personalidad, fue particularmente útil, es que no había ninguna rigidez. En mi caso fue una pregunta que se refinaba una y otra vez. A mí siempre me ha parecido una imbecilidad, con respeto, como dijo el mago Valdivia,
tener que presentar algo de inmediato acerca de lo que va a ser la tesis, ¿no? Las tesis se van haciendo en la medida que uno avanza. Por lo tanto, es mejor ir refinando las cosas de a poco, ¿no? A intentar de inmediato entregar una estructura súper sofisticada y definitiva, que nunca va a ser el caso al comienzo. Si quieren un buen consejo, la tesis que van a comenzar probablemente tenga poco que ver con la tesis que van a terminar. ¿Bien? Por eso no hay que enamorarse demasiado de las ideas que uno tiene al principio. En mi caso, en el caso de la universidad donde yo estuve, no se exigía en realidad, por supuesto, y con sensatez, que uno entregara un esquema, un índice de la tesis, no en lo absoluto, ¿no? Lo que se exigía es que uno dispusiera, o una dispusiera de un tema, y que fuera capaz, en conversaciones con su profesor o su profesora, de ir refinando ese tema en una pregunta. Mi profesor, Antonio Manuel Morales Moreno, que es un hombre muy sensato, la primera vez que nos juntamos me dio dos consejos que a mí me parecieron espectaculares. El primero es no más de 3 años, ni más de 300 páginas. El segundo, citando a Goethe, trabaja sin prisa, pero sin pausa. Y yo diría que esos son dos de los mejores consejos que yo recibí en toda la tesis, ¿no? Lo siguiente, ya ven ustedes que me pasé a mi experiencia. Lo siguiente que yo diría es que los temas se van desenvolviendo. Uno va descubriendo los temas se van mostrando inevitablemente con el tiempo, y se resisten, ¿no? Hasta que de pronto se abren. Y eso, principalmente lo que hay que hacer en mi caso es controlar la ansiedad. ¿Qué otras cuestiones me sirvieron a mí de lo que me iban recomendando? Yo diría una respecto de la interdisciplinariedad y otra respecto de respecto de las sentencias. Respecto de la interdisciplinariedad, hay un vicio que yo he visto se produce en Law and Economics y en filosofía, desde el derecho civil, ¿no? En Law and Economics, que los tipos saben algo de economía, pero poco de derecho. Y la tesis es en derecho civil, en mi caso. Y en filosofía, exactamente lo mismo, ¿no? Hay ciertas universidades con más tendencia a la filosofía en los departamentos de derecho civil, y sucede que es buena filosofía, hay buenos análisis de Hart, pero malos análisis del negocio jurídico. Y eso en una tesis de civil es un problema importante. Por lo tanto, uno puede tener una pareja institucional y amante, pero no pueden tener los dos la misma importancia, o el amante no puede tener la misma importancia en la pareja institucional. Si van a ser civil o penal o lo que sea, esa es su pareja. Y las otras son relaciones más inestables, ¿no? Que pueden adornar un poco la vida, pero no pueden determinarla. Lo segundo, al menos en civil, ¿no? Acá yo tengo que hablar idiosincrásicamente, es que una tesis en civil es mucho más fácil si hay sentencia, y si hay un buen número de sentencias. No, no es imprescindible que sea así, pero yo creo que hace la vida más feliz que sea así. Federico de Castro, el principal civilista de habla hispana del siglo XX, alguna vez le dijo a Antonio Manuel que con 30 sentencias uno tenía un artículo. Da lo mismo como fueran las sentencias, siempre y cuando fueran sobre lo mismo. Y en tantas otras cosas tenía razón, y en esta también. Todavía hay una tercera cosa que se me había ido y yo creo que es muy, muy importante, y es un vicio chileno bien arraigado. La idea de derecho comparado, ¿no? Hoy día es difícil, a mí me parece, salvo que sea una tesis extremadamente local, que son infrecuentes, no acudir al derecho comparado. Pero, ¿qué significa derecho comparado? Mi impresión es que para empezar a pensar uno o una, debería leerse el libro de Zweig y Ketz, ¿no? Para hacer bien las cosas. Porque no es citar una regla inglesa, una regla francesa, una regla alemana, ¿no? Esto es un derecho extranjero. El derecho comparado, pero en fin, aquí hay gente que sabe más que yo sobre eso, pero el derecho comparado consiste en un análisis más denso, ¿no? De práctica, de sentencia, de cómo se resuelven las cosas, de qué opina la doctrina. Y a propósito de eso,
puede que sea valioso citar otros países. Yo me acuerdo en mi caso, cuando estaba en España, por el prestigio a esta altura injustificado que tiene el derecho francés en Chile, yo pensé que era de la misma manera, y por lo tanto citaba muchísimo a los franceses. Y pronto mi maestro me preguntó si quería hacer una tesis sobre derecho francés o sobre derecho español. Y con cierto pudor, lo tuve que reconocer que era sobre derecho español, ¿no es verdad? Entonces, no es que uno no pueda citar el derecho francés, desde luego históricamente para Chile ha sido muy importante, probablemente también se puede citar el derecho italiano, probablemente el penal sea inevitable citar el alemán, etcétera, etcétera. Pero lo que no es permisible es que yo no justifique por qué me estoy sirviendo de un determinado derecho y no de otro. Y eso yo creo es un consejo enorme, porque en Chile, con cierta frecuencia, citamos como si fuera una pelea de todo vale, ¿no? Cito a los argentinos y después a los franceses y después a un italiano de 1874. Bueno, eso no funciona. Eso en una buena tesis no funciona. Creo que eso es lo que tengo que decir. Quizás mi última idea, mi último consejo, ¿no? Simplemente fue lo que me sirvió a mí. Las tesis no son lineales. No es que uno diga, tengo 600 días, por lo tanto si escribo una página cada 2 días estoy perfecto. No, no, esto no funciona así, ¿no? Es como un escáner con arritmia. O sea, de pronto puedo escribir 5 páginas en un día y en 3 días no voy a escribir nada. No, no importa. Grábense en la cabeza que es sin prisa, pero sin pausa. Y lo último, ya ha quedado dicho, pero vale la pena repetirlo. La tesis doctoral no es el final, ¿no? Es el inicio de una carrera de investigación. Y como lo muestran en algunos casos dramáticamente en Chile, lo importante no es que sea absolutamente brillante. Lo importante es terminar la tesis. Empezar una tesis y no terminarla, pregúntenle a cualquiera que le haya sucedido, es algo que no se borra en la vida. Por lo tanto, termínenla, ¿no? La tesis se abandona más bien, no se termina. Pero el horizonte tiene que ser algo que puedan terminar. Da lo mismo si no es brillante. Después van a venir las cosas brillantes. Pero sin la tesis, en el Chile de hoy y en el que viene, olvídense de la carrera académica. Y creo que eso es, Javier, lo que yo puedo aportar. Muchísimas gracias, Íñigo. Muy, muy útiles los consejos. Así que les recuerdo que va a haber la posibilidad de hacer algunas preguntas que sean demasiado urgentes para ustedes después de escuchar a todos los expositores. Bueno, nos trasladamos literalmente a Alemania, donde Judith Schonsteiner va a exponer sobre la experiencia que tuvo como alumna de doctorado en Inglaterra. Así que, Judith, te damos la palabra. Y gracias por lo tarde que te sumas a este evento. Buenas tardes, gracias, Javier. Digo buenas tardes, ¿no? Para ustedes. Quiero compartir con ustedes algunas experiencias, más que una sistematización de experiencias en mi doctorado en el Reino Unido. Hice mi tesis en la Universidad de Essex, en el Centro de Derechos Humanos de esa universidad, después de haber terminado una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos ahí. ¿Por qué lo digo? Porque yo no soy abogada y Inglaterra, Reino Unido, tiene la curiosidad y la oportunidad de valorar mucho la interdisciplinariedad. Y en ese sentido se me permitió hacer una tesis, un doctorado en Derecho, a partir de un pregrado, una maestría en Ciencias Políticas, más una maestría, un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Obviamente quedaban lagunas inmensas que llenar al inicio, que hice básicamente a través de también una curiosidad de la docencia. O sea, me permitieron hacer la variedad que uno se puede imaginar de cursos de pregrado, siendo docente, acompañando cursos, y con eso estudiaba la materia, ¿no? Para tener como la base en derecho que necesitaba. Pero obviamente con esto no iba a ser una tesis dogmática, imposible, ¿ya? Y eso tampoco es necesario en el Reino Unido. O sea, lo interdisciplinario permite hacer tesis sociojurídicas, y eso hice. Hice una tesis sobre derecho procesal de la Corte Interamericana,
especialmente el acceso a la justicia, usando básicamente estudios de sentencias cualitativos y algunas regresiones, o sea, estudios cuantitativos. Eso, ¿cómo se supervisa en una facultad de Derecho? Solamente porque el método de acompañamiento de los estudiantes es flexible. Existen boards, que son reuniones o defensas semestrales de lo que uno va haciendo, y a ese board es obligatorio invitar a un externo para la garantía de calidad. O sea, uno no va solo con su supervisor, supervisora, sino siempre tiene que estar otro profesor, otra profesora de la materia. Y allí uno incorpora las disciplinas que el supervisor, la supervisora no maneja. Y esa garantía de calidad yo creo que es una fortaleza, una particularidad del sistema británico. También es una particularidad, yo creo, que no depende tanto como otros sistemas del profesor, de la profesora guía. El compromiso de supervisión lo hace la universidad, no el profesor. Por lo tanto, si por alguna razón de la vida la supervisora, el supervisor se cambia de universidad, tiene que hacer una pausa, deja la academia, lo que sea que uno pueda imaginarse, la garantía de supervisión está, o sea, la universidad no va a aceptar temas donde no tiene alguna alternativa para la supervisión, ¿no? Y eso es bien interesante para efectos de terminar un doctorado, porque uno tiene básicamente la garantía de no tener que cambiarse de universidad. Tal vez mencionar que el proceso de supervisión no implica que haya necesariamente una lectura, como uno pensaría, de capítulo a capítulo, siempre, sino estas pruebas o exámenes semestrales más bien buscan de reenfocar durante el proceso de 3 años cada vez de nuevo al problema de investigación. Las tesis del mundo anglosajón, yo creo que esa sí es una generalización, siempre son centradas en un problema, son centrados en una problemática. Y es allí donde está el foco de la evaluación también. Si el estudiante, la estudiante logra resolver ese problema. Por lo tanto, ¿qué problema busco? Mientras es innovador y nuevo, no hay problema. Deja mucha libertad a encontrarlo. Pero sí debo resolverlo. Y me van a borrar todos los capítulos que son simplemente descriptivos, donde yo trate de mostrar, de que haya leído. Todo esto simplemente me dicen, ya es un buen preparativo, pero no necesitas eso. Necesitas responder tu pregunta. ¿Ya? Y por lo tanto, las tesis tienen 80.000 palabras máximo. Revisé ahora en mi universidad, efectivamente ese límite se mantuvo, ¿ya? Se aumentó la duración de las tesis o del doctorado, digamos, a 4 años, comparado con los 3 en los que lo hice yo, pero la extensión se mantiene. Entonces, ese foco en el problema, si fuese que una persona no puede trabajar con un método enfocado en el problema, no debiera hacer una tesis anglosajona. No va a funcionar y no va a aprobar. Así de simple, porque otro formato no es aceptado, aunque uno cambie la universidad, ¿no? Hay otra particularidad, una última que quiero mencionar, que es la defensa. La defensa, probablemente al espanto de cualquiera que escuche acá, es privada y cerrada. No permite nadie que escuche. O sea, estuve sola con los dos examinadores externos, uno de la universidad y uno externo a la universidad, pero ninguno de los dos mi supervisor.
Tampoco mi supervisor alternante, que tenía dos por tener una supervisora muy joven, le habían asignado una segunda, que básicamente era una garantía que puso la universidad, simplemente por si acaso, ¿no? Para tener una visión como más, de más trayectoria. Pero estuve sola. Si allí hubiera ocurrido alguna situación metodológicamente o éticamente impresentable, muy difícil probar. Pero hay un código de ética que va asociado a esto, que hace que efectivamente hay muy pocas quejas. Hay muy pocas quejas de plagio de parte de supervisores a sus estudiantes, que en otros países es muy alto. Y hay también muy pocas denuncias de problemas éticos en los tribunales. ¿Por qué? Porque efectivamente existen procedimientos anteriores para oponerse a ciertos examinadores o efectivamente vetar, ¿no? En el sentido de eventuales prejuicios que puedan existir. También, tal vez como para cerrar, dos muy buenas experiencias que llevo. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex es uno, si no el más importante de Europa. Y ciertamente la necesidad de tener que financiar la tesis o el doctorado a mitad sola, porque las becas en su momento no eran abiertas completamente a los ciudadanos de la Unión Europea, solamente la matrícula, pero no la manutención, o sea, el vivir. Entonces tuve que trabajar mucho. Y este trabajo académico, porque había muchos puestos académicos de docencia, de investigación, de docencia compartida en la maestría, etcétera, me enseñó por lo menos otro doctorado. Entonces, yo creo que eso fue una experiencia muy, muy valiosa. Yo no sé cómo es ahora, especialmente con el Brexit. Obviamente ya no tendría ninguna de las ventajas que tenía una europea, una ciudadana europea en el momento. Y eso también una advertencia. Ahora, aunque ustedes tengan una doble ciudadanía con algún país europeo, si van a Reino Unido, ahora les tratan completamente de extranjero, de extranjera. Triplican las matrículas de más o menos 5.000 pounds a 16.000 pounds fácilmente. Y tienen muchas restricciones en términos laborales. Que antes no había. Entonces, tal vez considerar eso por si al caso alguien del público escucha para tomar todavía una decisión de salir a estudiar un doctorado afuera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Judith, particularmente por el esfuerzo que haces hasta tan tarde. Judith probablemente tenga que irse a dormir antes, así que en una de esas tenemos llegar las preguntas que hayan surgido hacia el final del seminario. Nos seguimos en el mundo anglosajón, pero nos trasladamos a Estados Unidos. Claudio Fuentes es nuestro próximo expositor. Sacó su SJD en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Claudio, tienes la palabra. Bien, ¿se escucha bien? Confío que sí, si no he hecho todo el día de clase y nadie me ha escuchado nada. A ver, dos como disclaimer o aclaraciones. Lo primero, yo soy bastante más informal que mis expositores previos. Hay gente a la que le gusta, gente a la que no. De todas maneras, pido disculpas a quien no le guste. Lo segundo es que yo no sé si Stanford es una universidad tan representativa para la realidad norteamericana, y en esto me imagino que Javier tiene tanto más que yo que decir. Yo diría que Stanford tiene dos particularidades. Lo primero es que es extremadamente interdisciplinaria por su ubicación en Silicon Valley, por el hecho que es una ciudad universitaria, la más grande de Estados Unidos, por algo dicen the farm, así como el campo, porque es una cuestión así gigantesca. Y eso incluso llegaba hasta la escuela de Derecho. O sea, en la escuela de Derecho todos los profesores que yo tenía eran abogados y algo más. Quizás los profesores un poquito más viejitos, más viejitas, eran solo abogados, entre comillas, porque ya ser abogado es tener un posgrado, ¿cierto? Es un Juris Doctor, son todos los abogados gringos, la verdad. Pero todos tenían abogado y doctorado en psicología, abogado, doctorado en neurociencia, abogado, doctorado en ingeniería, abogado, doctorado en
lo que ustedes quieran, tenía un doctorado agregado de otra área. Lo que es cierto es muy indicativo de que es completamente interdisciplinario. Por lo tanto, yo no sé si esto será la misma experiencia que en Yale, por ejemplo. Yo tengo entendido que en Yale hay un enfoque más hacia filosofía del derecho, y ahí no sé si está por acá Domingo o alguien que conozca más la realidad de Yale podría aclarar esto. Así que tengan en mente eso segundo. Lo segundo es que yo me vine al segundo año del doctorado, hice el primer año el magíster, eso fue con todas las becas posibles de ganar. De ahí hice el primer año del doctorado, y eso fue con la beca Mastercard, porque la verdad no alcancé a postular a las becas, así que tuve que venirme a Chile al terminar el primer año del doctorado, una vez terminados los cursos, y llegué a la Portales a trabajar, así que en ese sentido mi experiencia es bien parecida a la de Judith. Y ahí, bueno, pudimos conversar en las preguntas cómo manejar el tiempo. Yo no sé si manejé el tiempo o sobreviví el tiempo, y en buena medida eso, el apoyo familiar y de los amigos, acá algunos presentes, es clave, porque es un proceso muy solitario, y si uno no tiene una cierta red de apoyo con quien ventilar o pelar o trabajar o imponer ideas, puede ser un proceso muy solitario, especialmente si uno no está físicamente en el lugar donde están sus profesores y sus compañeros. Entonces esa también es una variable importante. Ahora, yo como buen maniático que soy, y definí mi ponencia en 7 variables distintas, que se las voy a ir diciendo brevemente. Lo primero es el enfoque metodológico, que ya más o menos algo les dije. El programa de Stanford de doctorado es un programa eminentemente sociolegal, lo que para aquellos que no les interesa o no conocen tanto lo sociolegal, significa básicamente que lo que uno estudia no es un problema normativo que se solucione con un análisis dogmático o analítico, sino que más bien es un problema jurídico, entendido en un sentido muy laxo, en la medida que incluso el derecho es una variable dentro de muchas variables que son relevantes para tratar o entender un determinado problema. Entonces estuve pensando en ejemplos de tesis de allá para que ustedes se ubiquen. Por ejemplo, yo tengo un amigo chileno que hizo su tesis sobre la política de vivienda en Chile, pero básicamente lo que estudió fue por qué cuando se regresó a la democracia en Chile se mantuvo toda la regulación normativa y las políticas de vivienda en la dictadura en democracia. Si ustedes se fijan, ahí obviamente el derecho es una variable, pero ni siquiera yo me atrevería a decir que es la variable decisiva o la variable más importante. Mi tesis era la considerada una de las más jurídicas, porque al igual que Judith, mi tesis fue de derecho procesal, pero fue examinar la efectividad de implementación de las reformas procesales penales en Chile. Por lo tanto, reformas procesales en general, estoy hablando de la audiencia y los juicios. Entonces, en esa perspectiva, obviamente eso tiene un componente jurídico más importante, pero lo jurídico es una variable más y no es la variable decisiva. Si ustedes comparan mi proceso versus el proceso quizás de Íñigo o de Carlos, les voy a decir una palabra que ellos no utilizaron, que Judith sí conoce, que es la palabra de trabajo de campo. Es decir, una tesis sociolegal tiene un proceso de trabajo de campo en donde tú levantas información. Esa información tú la levantas a través de herramientas de naturaleza propia de las ciencias sociales, no del derecho. Lo que a su vez tiene como consecuencia que si tú no tienes ese entrenamiento, una de las cosas básicas que tienes que hacer cuando estás en residencia en el programa de doctorado es aprender a investigar con este tipo de herramientas. Por ejemplo, yo tomé cursos algunos como inferencia estadística para abogados, la que ya les debe comunicar más o menos qué es lo que se piensa los abogados y sobre su capacidad para entender estadística. Los abogados que no somos Ricardo Lillo, por si acaso. Ricardo Lillo en eso es un genio. Y en esa línea entonces yo tomé cursos en la Escuela de Sociología para poder hacer entrevistas, tomé cursos para poder hacer análisis de casos, fui de oyente a un montón de casos. ¿Por qué? Porque tal como decía Judith, acá lo importante es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación que tú te hagas define el método que tú sigas. Tú no puedes contestar cualquier pregunta de cualquier manera, hay métodos más y menos apropiados. Entonces, si mi pregunta tiene que ver con el éxito o el fracaso de la implementación de una reforma legal, obviamente el componente jurídico es menor y se requieren otro tipo de herramientas para poder evaluar de alguna manera cualitativa o cuantitativamente ese éxito o fracaso. ¿Ok? En ese sentido, entonces, una cosa, comparando quizás con lo de Carlos Íñigo, interesante, que puede ser interesante para ustedes si están considerando hacer un doctorado afuera, tiene que ver con la elección del tema de investigación. En esa línea yo diría que yo investigué en Estados Unidos un problema chileno, otro colega también, otros colegas estudiaron problemas gringos siendo de Israel o lo que sea. Nadie te imponía a ti una cierta agenda o un cierto problema que investigar. Yo he visto tesis de Europa, no digo que esto está bien o esté mal, sino que digo que lo he visto, en donde la gente lo que hace es hablar de la regulación de esto en España y el equivalente en Chile, por ejemplo, ¿cierto?
Acá no, acá tú podías hacer una tesis exclusiva de la realidad chilena, sin ningún problema. Nadie te obligaba a investigar algo que le importara a los gringos. Otra cosa es que si tú querías quedarte en Estados Unidos y hacer carrera académica en Estados Unidos, ahí lo que tenía sentido por razones estratégicas, obviamente, era investigar una discusión o un problema que fuera interesante para el mercado académico estadounidense, ¿okay? Pero no había una agenda de un tema impuesto, sino que más bien era la metodología. La metodología era lo exigente. Si tú querías hacer algo más académico o más dogmático más bien que académico, te miraban un poco, te decían, hay otra oferta en el mundo donde usted puede hacer esto, este no es un lugar para hacerlo. Muy elegantemente y simpáticamente, pero era bien claro el mensaje, por decirlo de alguna manera. Respecto al proceso de guía, el proceso de guía fue un proceso extremadamente acompañado. Yo, bueno, como esto es más coloquial, yo diría que era una especie de pololeo en donde uno trataba de seducir a personas para que fueran parte del comité del doctorado y trataba de convencer a estos académicos todos super rockstar de que le dedicara algo de su tiempo a dirigir la tesis al pobre chilenito. Y eso, por lo tanto, suponía que tú en el magíster tenías que hacer toda una labor estratégica de poder generar un vínculo profesional, emocional, personal con estas personas, de manera que ellos apoyaran tu postulación al doctorado. En esa época tú solo podías entrar desde el magíster de investigación al programa doctoral, no está abierto, hoy día eso cambió, pero creo que recién el año pasado. Y desde esa perspectiva, entonces, ahí se generaban ayudantías, tú tomabas los cursos y generabas una relación más de contacto, la gente te apoyaba con una carta de recomendación, tú entrabas al programa de doctorado y ahí eventualmente podían aceptar dirigirte la tesis. Y en ese sentido, entonces, al final del primer año del doctorado, tú tenías que tener a tu profesor o profesora guía ya claramente apoyándote, e idealmente haber iniciado conversaciones y negociaciones con otros posibles miembros de tu comité. La elección del comité, a diferencia de lo que contaba Judith, era una cuestión estrictamente transaccional y estratégica. Es decir, tú tenías que negociar con estas personas de alguna manera y al mismo tiempo tenías que escogerlos de manera estratégica. Ahí lo vi, Javier, gracias. Por ejemplo, mi principal profesora guía era una cientista política, que era la que me iba a dar la asesoría en todos los temas metodológicos que yo no manejaba. La segunda profesora guía era una experta en Derecho Comparado con especialización en Francia y experta en proceso civil, que era como mi puente con la cultura del derecho continental, por decirlo de alguna manera. Y mi tercer profesor guía era como la persona que inventó el movimiento de los estudios sociolegales, o no sé si lo inventó, pero por lo menos era la figura más prominente en esa universidad de esos temas, que me daba esta otra metodología. En ese sentido, el proceso de guía fue súper, una vez superado este proceso de negociación, fue súper cercano. Y de hecho yo diría que a mí me deben haber revisado cada uno de los miembros de la tesis por lo menos 2 veces cada uno. Y como acá están algunos amigos saben que había una en particular que se demoraba menos de una semana en mandarme las 300 páginas leídas con unos emails gigantescos. Es decir, allá uno no le tendría que andar pidiendo favores a nadie, ni tenía que andar tratando con pleitesía a nadie, ni sobándole el lomo a nadie para que hiciera su trabajo. O sea, allá si decían, vamos a dirigir tu tesis, dirigían tu tesis. Respecto a la defensa de la tesis, muy parecido a lo que indicaba Judith. Yo diría que incluso, como ya la había leído tantas veces, si tú llegabas a ese estado de defensa de la tesis, era imposible que tú reprobaras eso, por lo tanto, era más bien una discusión sobre las decisiones metodológicas que tú tomaste y por qué no se te ocurrió investigarlo de otra manera. Y yo quisiera agregar 2 temas, yo sé que estoy pasadito el tiempo, Javier, no me odies, pero que creo que son importantes a propósito de las experiencias personales que ninguno de mis colegas ha mencionado. Yo no sé si eso es porque mi experiencia fue especial o porque el resto de mis colegas son distintos a mí. Pero, por ejemplo, para mí fue clave los compañeros del doctorado. Si bien el proceso de doctorado es un proceso solitario, por lo menos tener compañeros de doctorado es súper útil en la medida que uno tiene una interacción permanente con ellos y ellas, y en la medida que tenían perfiles muy distintos. Yo tenía compañeros que estaban iniciando su carrera académica, que estaban haciendo doctorado, y tenía otros que habían sido jueces, abogados, litigantes de estudio, socios, académicos de otras universidades que estaban haciendo el mismo proceso. Entonces, uno se daba cuenta de las perspectivas distintas y de cómo personas con más experiencia, en mi experiencia al menos, eran capaces de incorporar más variables de análisis al momento de examinar problemas. Personas más jóvenes quizás trabajaban más, pero tendían a ser más tipo caballo de carrera, o sea, un solo enfoque y era muy difícil sacarlo desde ese track. Y lo segundo tiene que ver con
Yo tuve compañeros en México, Colombia, Australia, Israel, Canadá, Hong Kong, China, Japón, Corea, Reino Unido, India, Ucrania, España, entre otros. O sea, era como las Naciones Unidas dentro del programa del doctorado. No sé si eso era así en los otros programas, quizás es más así en Inglaterra con la experiencia de Judith, no sé cómo será en otros lados, pero es clave los compañeros. Porque aparte son contactos, básicamente. Y lo último tiene que ver con los cursos. Yo podía tomar cursos en cualquier escuela de la universidad. Y por lo tanto el curso que yo necesitase tenía la opción de ir a tomarlo, aunque fuera, no sé, quería un curso en la escuela de ingeniería por X motivo, no había, cosa que no hice por supuesto, pero no había ningún problema en tomar ese curso. Eso sería mi breve resumen de mi experiencia. Creo que ahí toqué los mismos temas que el resto de los colegas para efectos de poder discutir después las preguntas y profundizar en algunos temas. Muchísimas gracias, Claudio. El énfasis en la comunidad de pares también, bienvenido. Bueno, ahora es el turno de Claudia Cárdenas. Claudia, vuelvo a insistir, le agradezco especialmente porque es una colega del doctorado en Derecho de la Universidad de Chile y que se doctoró en Alemania. Acá tenemos el caso de una chilena que se doctoró en Alemania en vez de una alemana que se doctoró en Inglaterra. Claudia se doctoró en la Universidad de Humboldt y cultiva el derecho penal internacional. Claudia, gracias. Muchas gracias por la invitación. No sabía que era la primera foránea a la UTP, así que agradezco especialmente el abrir este campo de cooperación. También agradezco la invitación porque, como decía Javier, que era la idea, de hecho me ha hecho reflexionar acerca de mi experiencia ya hace bastantes años, sobre todo comparándola con los programas que conozco, que son, por cierto, programas de trabajo, pero también conozco otros programas, o porque he hecho alguna clase, o participado en algún examen, o sido para evaluadora. Entonces, voy con este paso más bien testimonial, en la línea de lo que han hecho los demás profesores y las demás profesoras. Para esto, ya que es testimonial, pongo el contexto. Yo estudié el doctorado en la universidad, como decía Javier, la Humboldt en Berlín, entre el 2002 y el 2005, con el profesor Gerhard Berle. Y el tema del profesor es importante porque, al igual de lo que, o muy parecido a lo que decía Íñigo, en el sistema alemán uno va a un profesor, más que ir a una universidad. También ahora, contemporáneamente, hay universidades que están como en una superliga, reconocida por el Estado y todo, que entre ellas está la Humboldt, pero en realidad uno, cuando está buscando dónde ir, más que nada busca a algún profesor o profesora y ve lo que están trabajando en este momento y qué sería interesante hacer. Tiene eso también que ver con un asunto más estructural de las universidades en Alemania, que es que la unidad básica de todas las facultades son las cátedras. A diferencia de acá, que está este paso intermedio de los departamentos o algo similar, allá la unidad es la cátedra, que está encabezada por un profesor o profesora que es catedrático o catedrática, y que tiene a hartas personas que trabajan. Trabaja apoyo administrativo, trabajan personas que tienen formación de posgrado como asistentes científicos, otras personas que están en formación como asistentes para otras cosas, y hay un grupo de personas que se están o bien doctorando o bien haciendo tesis de magíster en temas que están relacionados. Y eso hace que haya un espacio propicio para intercambios más o menos formales. Hay algunas cosas que son formales, como algunos seminarios que se hacen periódicamente, por lo menos en mi experiencia fue así. Mi profesor los hacía periódicamente, donde uno tenía que exponer sus avances, y eso era discutido en modo seminario, pero también había cosas mucho más informales, como que de repente, no sé, pues salía alguna resolución que nos interesaba y decíamos, ya, juntémonos este día, la conversamos, y cosas así, que también en mi caso fue algo muy enriquecedor. No sé si es que estrictamente para la tesis, pero sí para tener una formación en temas relacionados, y a veces también dan ideas para la propia tesis de uno, a veces no, pero igual es interesante. Sobre algún rasgo especial, yo creo que hay una cosa que no es que sea absolutamente distinta aquí, pero que sí es mucho más marcada en mi experiencia allá, y es que, siguiendo por lo demás un rasgo que marca no solamente el doctorado, sino que toda la educación, creo yo, en lo que pude observar, es que el sistema supone y reconoce
que la persona que en lo principal está interesada en doctorarse es básicamente uno. Entonces como que descarga muy de uno, ya que uno encontró que tenía las competencias como para doctorarse, descarga muy de uno hacerlo con la calidad y en el tiempo que se requiere. Entonces lo que uno va a buscar es más bien una certificación de que puede realizar un trabajo autónomo y una investigación de calidad de manera autónoma. Y por lo mismo es muy valorado que uno dé muestras de esta autonomía a la hora de trabajar. Esto quiere decir que quien sea guía está disponible, pero siempre con una especie como de cercanía y distancia. Cercanía porque está disponible siempre. Primero para dejarse convencer de que la idea que trae una comunidad de investigación es una idea que vale la pena ser desarrollada. Después también está disponible para cualquier problema o pregunta que uno tenga, siempre puede pedirle una hora para conversar. También están muy disponibles para escuchar en estos seminarios que se organizan y uno expone para escuchar cómo va uno y le dan ideas, etc. Y al final también para evaluar la tesis están disponibles, pero siempre con una cierta, como de no decirle así como exactamente cómo seguir, sino que le dan como pistas. Por ejemplo, yo cuando la primera vez que entregué, porque según yo estaba lista y había hecho mi máximo esfuerzo y todo, ya entregué, tampoco fue una revisión capítulo a capítulo. Entregué cuando según yo estaba. Mi profesor lo revisó y me dijo, bueno, si usted tuviera así como que quisiera entregarlo ya, tiene un nivel como que aprobaría sin mucho riesgo. O sea, no, digamos, si eso nomás le interesara, estamos. Pero yo veo que hay potencial de mejora. Entonces yo, ya, pero potencial de mejora, ¿cómo? Especifique, por favor. Dijo, así, podría ser más corta. Sí, ya, pero ¿hay algún apartado que esté de más o alguna nota que esté como de más, que esté poniendo cosas como que son superfluas? No, pero creo que podría quedar mejor si fuera más corta. O sea, esa cosa como que doy pistas de dónde puede ir, pero dejo que esta persona autónomamente vea si puede mejorar. Yo nomás le digo que le falta todavía por mejorar. Y esa es la clase de relación que hay. En ese sentido, no es que el profesor o profesora se inmiscuya mucho en el trabajo, simplemente ve que uno, o le da pista a uno de que va bien o de va mal. Por otra parte, el trato va siendo progresivamente más cercano. En mi experiencia, yo cuando recién llegué, por favor, Javier, bueno, sí, yo sé que me voy pasando. Cuando yo recién llegué, era como la única latinoamericana de la facultad. No, había un brasileño, pero me decían que había uno, pero yo nunca lo llegué a conocer. Y entonces al principio había un cierto escepticismo, así como esta persona que habrá estudió Derecho, pero que habrá estudiado Computer. Y con el tiempo, claro, se van dando cuenta o se va valorando lo que uno va haciendo como intervenciones, como trabajo, etc. Y esa experiencia para mí fue muy gratificante, esto de ir progresivamente ganando la confianza, también la confianza académica de un entorno, fue muy gratificante. Creo que esto también se vio favorecido por esta estructura que les comentaba, la estructura de las cátedras. Una cosa que está muy relacionada con eso es que a diferencia de lo que pasa en Chile en general, hasta el día de hoy no es común que haya programas de doctorado en Alemania, como un programa, o sea, formalmente uno se matricula en un programa de doctorado, eso sí, pero no hay, o uno no tiene relaciones en general con estudiantes de doctorado de otras cátedras, sino que es más bien como que vive en su microcosmos de la cátedra. También es un sistema público, al igual que han mencionado otros de otros países vecinos a Alemania, o europeos en general, salvo Reino Unido, por cierto. Lo cual desde lo económico implica que hay que pagar matrícula, pero no hay que pagar arancel. Eso sí, ha estado en el último tiempo en discusión, pero creo que todavía estamos así. Y una cosa también, cómo uno lo evalúa. El pase para el examen final lo da el profesor o la profesora guía. Y una vez que ese pase está dado, lo usual es que haya una comisión
y en esa comisión uno expone, en mi caso fueron 10 minutos de la tesis, después se le hacen preguntas tanto de la tesis como de algún otro tema vinculado. Y en mi caso fue la discusión acerca de la eventual justificación o no, si era posible, de tortura en algunos casos por un caso práctico que estaba muy en boga en esos días en Alemania. Ahora, después de que se aprueba el examen, todavía uno no es doctor. Para poder lucir el grado de doctor hay que haber publicado. Y entonces una vez que uno aprueba el examen, uno se pone el trabajo de buscar editorial y hacer el tema de la publicación. Y uno es muy feliz cuando recibe los libritos y dice, ya, ahora sí. Y otra cosa que es muy particular y extraña para mi gusto, pero que es así, el sistema alemán, es que el grado de doctor puede pasar a ser parte del nombre. Uno puede hacer que su documento de identidad aparezca doctor. Cosa que ahora se usa menos que antes, tal vez, el usarlo. Pero se puede hacer. Es una cosa indicativa de la importancia que se le da a los estudios doctorales. Yo creo que por ahí más o menos les podría decir. Iba a decirte que te queda un minuto, así que... Ah, ya. Un minuto. Yo creo que en lo personal, ya viendo la experiencia más personal, yo recuerdo con particular agrado como experiencias intelectuales, así como la experiencia de por fin haber entendido algo, o la experiencia de tener una idea que mañana la voy a seguir pensando porque se ve que está buena, o a veces una experiencia que al principio fue como de frustración, pero si uno ve que alguien, otra persona distinta de uno, publicó un artículo, por ejemplo, de una idea que uno había pensado, entonces uno primero se frustra porque dice, pucha, era lo mismo, yo también lo pensé, pero después venía la reflexión ya, pero si estoy pensando estas cosas, que publica gente que yo encuentro que es buena gente, es que estoy bien, estoy ahí, estoy peleando las ideas. Y esa clase como de experiencias intelectuales y el tiempo de dedicación también, que en mi caso fue exclusivo al trabajo de la tesis, fueron experiencias intelectualmente muy gratificantes en ese momento, que recuerdo con muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, sobre todo ese punto final, más allá de todo lo interesante que dijiste sobre recordar el gusto de aprender, de pensar. Bien, nuestro último expositor es Fernando Londoño, también penalista. Fernando estudió su doctorado en la Universidad de Ferrara y va a relatarnos cuál es la experiencia, cómo es la experiencia de estudiar un doctorado en Italia. Fernando, tiene la palabra. Muchas gracias, Javier. Se escuchan bien, ¿no? Me avisas tú, por favor, con el tiempo. Creo que, bueno, voy a diferencia de mis colegas, espero que resulte muy coloquial también, pero preparé una presentación, ¿no? Así que vamos rápido. El doctorado en Italia se llama doctorato di ricerca, la traducción es doctorado de investigación, ¿no? Y esto ya dice bastante, ¿no? Desmitifica de alguna manera lo que es el doctorado en Italia, ¿no? No es un doctorado en Derecho, uno en 3 o 4 años no se vuelve doctor en Derecho, ¿no? Como podría haber sido en el Medioevo, no sé, sino que es un doctorado en investigación, es decir, que después de esos 3, 4 años uno tiene competencias para investigar, como dijeron varios de mis colegas por lo demás. El doctorado italiano, y lo anticipo de manera que puedan ubicarlo en su fisonomía, tiene particularidades que lo acercan al modelo alemán, tiene particularidades que lo acercan al modelo español, yo diría sintéticamente. Y vamos a ver en qué medida acá también hay experiencias que son diferenciadas y no se puede generalizar, desde ya porque el doctorado en Italia sigue siendo un doctorado de escuela o de cátedra, ¿no? De manera que en principio hay tantas experiencias como profesoras, profesores, guías tenga uno, ¿no? Así que eso vale también para lo que, por ejemplo, decía para España Íñigo, y vale, asumo, también para lo que podría decir Claudia, ¿no? Para Alemania, ¿no? Y bueno, no es la única experiencia, evidentemente. A ver, yo diría que el caso italiano es un caso, el caso del doctorado italiano es un caso de tensión entre dos modelos, ¿no? Un modelo tradicional que yo podría denominar de escuela, ¿no? Que se inscribe bajo el signo maestro, maestra, aprendiz, ¿no? Muy medieval. Es un modelo ese cerrado, tendencialmente autárquico y centrado en la colaboración con la cátedra, ¿no? Por ahí alguien hablaba de modelo feudal. Íñigo me parece que utilizó la expresión modelo familiar, ¿no? Uno se agrupa familias, ¿no? Y entonces así tiene abuelos, abuelas,
tiene hermanos, ¿no? En fin, ¿no? Y esto es muy rico, pero las familias también pueden agobiar, ¿no? Es decir, hay trade-off en esto, ¿no? Ese yo diría es el modelo tradicional de escuela. Y claro, el doctorado italiano en los últimos años ha tratado de entrar en un modelo que podríamos denominar más contemporáneo, globalizado, es decir, abierto, no autárquico y no centrado, y más bien en este caso sí, ya no tanto centrado en la colaboración con la cátedra, con un grupo de trabajo, sino que en la elaboración de una tesis, ¿no? Más individualista, es decir, por una parte más institucionalizado, más desprendido, ¿no?, de las tenazas del supervisor, pero por otra parte más solitario, ¿no?, más individual, ¿no? Y Italia se encuentra, por lo que se refiere al doctorado, yo diría en transición entre el primer modelo y el segundo, y dependiendo de a dónde vaya uno, tendrá una experiencia en un sentido y en la otra. Creo que sigue siendo dominante el primer modelo, y la razón por la cual se elige hacer un doctorado en Italia también sigue siendo en general, más allá de la empleabilidad, ya voy a decir algo sobre eso, como en Francia también es algo, goza de beca, una primera posición para empezar a entrar a la universidad. Uno sigue eligiendo un doctorado por el profesor, por la profesora, por la cátedra, no tanto por la universidad. Ahora, el doctorado italiano es comparativamente muy reciente, digo comparativamente con lo puede ser la tradición alemana, ¿no? Ahí sí hay una real tradición doctoral. Esto quiere decir que el doctorado italiano solo existe propiamente tal como programa desde mediados de los 80. Y fíjense, esto es interesante. Esto significa que los grandes juristas italianos del siglo XX, cada uno reconocerá a algunos en su área, ¿no? Simplemente por simpatía, porque está aquí nuestro querido Ricardo Livio, menciona a Mauro Capelletti, ¿no?, que a lo mejor hizo su doctorado fuera de Italia, no lo sé, ya me corregirán, pero ninguno de estos próceres, digamos, Bobbio, Santi Romano, Calamandrei, Chiovenda, la gran escuela de procesalistas, pero también los civilistas, ¿no?, Portales, Schlesinger, etcétera, etcétera, ninguno de estos hizo el doctorado, ¿no? No existía el programa en esa época. ¿Qué hacían? Formación de escuela o cátedra, relación maestro-aprendiz, escribían trabajos monográficos, estaban años sobre los libros escribiendo una monografía y luego se habilitaban, ¿no? Y trabajaban entonces para la cátedra, en fin, ¿no? Ese era el modelo. De manera que, fíjense que el doctorado no surge originalmente como una especie de espacio, peldaño en el track académico universitario, sino que más bien viene a completar una necesidad del medio jurídico en un sentido mucho más amplio, es decir, una instancia distintiva y privilegiada, yo diría, de formación para juristas, jueces y abogados, ¿no? Formación de tercer nivel, ¿no? Paréntesis, en Italia sirve también hacer el doctorado como una suerte de atajo para la carrera judicial, ¿no? La carrera judicial es muy exigente, tanto la fiscal, para ser fiscal del Ministerio Público, como para ser juez, son carreras unificadas esas. Si uno ha hecho el doctorado, entonces se salta ciertas vallas, ¿no? Hay un atajo ahí. Entonces yo tenía muchos compañeros que en realidad no tenían ningún interés en seguir una carrera universitaria, estaban haciendo el doctorado como un paso para seguir la carrera judicial, lo cual le da dinamismo y es bien interesante. Tengo que hacer presente que hay una excepción, yo llamo el feliz caso de los extranjeros, me parece que algo dijo Íñigo sobre eso, Carlos Pizarro dijo algo sobre eso. Yo diría para algunos italianos, precisamente porque se trata de un modelo algo cerrado, esto puede ser un cautiverio infeliz, ¿no? Y entonces hacen una serie de cosas para la cátedra, se desviven, son ayudantes administrativos, gestión. Judith veo que me aprueba porque debe haber conocido esa experiencia, ¿no? Eso es muy alemán. Bueno, es un cautiverio infeliz, puede ser un cautiverio infeliz el de mis compañeros doctorados. En el caso de los extranjeros, nosotros éramos libres y felices, ¿no? Y estábamos sobre los libros todo el día, toda hora, teníamos muy poca carga docente, ninguna. Digamos, dependiendo de las competencias idiomáticas, eventualmente más adelante, en el tercer año, a uno le podían pedir cosas, ¿no? Traducciones, sí, yo hice traducciones para Giorgio Marinucci, en fin, pero bueno, son todas cosas que en general fortalecen, no hay pérdida de energía, por así decirlo, en ese contexto para los extranjeros. De algún modo, entonces, el doctorado en Italia supuso la formalización de lo que ya se daba de facto. Esto a mí me parece bien interesante. Es decir, habían relaciones de colaboración con la cátedra, estaba el maestro, la maestra con su discípulo, una palabra muy empeñativa, ¿no? Una palabra muy exigente, hoy día no vendría al caso usarla,
Y entonces, claro, el doctorado le vino a dar estabilidad, institucionalidad a esas relaciones gracias a las becas asociadas al doctorado, becas que por supuesto provee la universidad. La mayoría de las universidades son estatales, por lo tanto es el Estado el que está promoviendo las becas. Eso da cierta libertad en este vasallaje que se instituye entre el maestro y el aprendiz, ¿no? Si antes la colaboración con el maestro se desempeñaba ya informalmente, ya al alero de un gran estudio o firma, esto era muy común. Los grandes juristas italianos, muchos de los que yo mencioné eran lo que se llama, ellos se autodenominaban los príncipes del foro, ¿no? Grandes abogados, ¿no? Que roncaban arriba. Y claro, tenían a estos, digamos, aprendices que un poco aprendían el oficio de maestro universitario, un poco el oficio del príncipe, del foro, del abogado, ¿no? Y entonces ahí tenían un poco de remuneración de los estudios de abogado, un poco de remuneración. Esto de alguna manera formaliza, yo creo que es un buen paso porque concentra la energía en la universidad, para la investigación, y no entonces teniendo que hacer pololitos por acá o por allá. Esto no significa que no siga dándose, por supuesto, ¿no? Porque las tentaciones del mercado son altas, sin perjuicio de que la beca obliga a una exclusividad absoluta, ¿no? Aquí entonces encontramos la fortaleza y el talón de Aquiles del modelo italiano. Yo diría la fortaleza está en la selectividad, son muy selectivos, ¿no? No existe una memoir, como decía Carlos Pizarro, pero muchos de los que entran a hacer el doctorado, los italianos, son algunos de los que han hecho las mejores tesis de licenciatura con los profesores, las profesoras de las cátedras, ¿no? Y entonces los profesores, las profesoras los seleccionan hacia pinza, ¿no? Usted, gente. Las tesis en general de licenciatura ya son como las que eran para nosotros en los años 50 o 60, son verdaderos libros. También eso todo se ha deteriorado, ese es el escenario mundial, eso no es una novedad italiana. Es altamente selectivo, como digo, porque además tiene la beca y hay versatilidad. Yo quedé sorprendido, si quieren que les cuente experiencias personales o después las podemos conversar. Realmente mis compañeros, compañeras de doctorado, gente muy versátil, hacían de todo, digamos, y con mucha viveza, con mucha creatividad. Los italianos son creativos, y claro, ese trabajo de escuela obliga a tener esa versatilidad que no es propia del erudito que está solo en los libros, ¿no? Se van fogueando en la didáctica, se foguean una serie de habilidades blandas que la universidad supone, manejan algunas cuestiones de gestión, etc. Diría que esas son las fortalezas. La debilidad es obvia. Una relativa subordinación de la tesis a la colaboración, ¿no? Eso es distracción, eso es postergación. O sea, se está ahí como siervo de la gleba, estoy exagerando, no es así, ¿no? En este cautiverio infeliz, adscrito a la cátedra, y claro, no se tiene todo el tiempo. Estoy de nuevo hablando de la experiencia de mis colegas italianos, que son aquellos que quieren hacer la carrera académica y que están haciendo eso para ser ellos también profesores, profesoras, ¿no? No es mi caso, no fue mi caso. Yo fui muy libre, muy feliz. Y ahí, claro, se da distracción y terminan escribiendo las tesis muchas veces en un año, y hasta menos, he visto. Y gente muy talentosa escribe muy buenas tesis en 6 meses, créanme que es así. Pero también existe una obligación previa de ir escribiendo artículos, y por lo tanto no llegan impreparados por completo a la tesis, ¿eh? No crean que se ponen ahí a escribir a los 6 meses. La denominación del doctorado lo dice todo. No es doctorado en Derecho, es un doctorado de investigación, doctorato di ricerca. Es honesta, yo creo, y es desmitificante. No se trata de volverse doctor en Derecho, como dije, al cabo de 3 o 4 años. La habilitación monográfica, un minuto, gracias Javier. La habilitación monográfica es otra cosa, es un alias, es algo distinto a la tesis doctoral. Algo dijo sobre eso Íñigo. No se espera que esta sea la obra, ¿no? Puede darse el caso, pero no se espera que sea la obra. Es gente joven la que hace el doctorado, toda en Italia, 28, 29 años, con suerte tendrá la media 30 años, y por lo tanto la habilitación monográfica es otra cosa. Ahí empieza la carrera académica en serio, ¿no? Los estándares generales, muy rápido, Javier. Ahí tomo cosas, también esto está regulado, es público. Hay universidades privadas en Italia, la Luigi Bocconi, por ejemplo, la Universidad de Luis en Roma, todas universidades muy prestigiosas, pero el circuito es todo estatal, público, regulado. Ahí está la definición de lo que supone la formación de un doctorado. Y es interesante, el título de doctor en investigación se otorga sobre la base de una valoración positiva relativa a una tesis de investigación que contribuya al progreso. Fíjense qué interesante, de los conocimientos, de la metodología en el respectivo campo. Aquí sí yo les diría que esto en general se procura que cumplir, es decir, hay una exigencia de originalidad en las tesis, ¿no? Que contribuyan al progreso de los conocimientos o de las metodologías. Esta es la regulación ministerial del 2013.
El producto, entonces, ¿cuál es el producto? Un producto, digamos, de corte monográfico, de dimensiones moderadas. En Italia no se escriben esas tesis como a la antigua española, monstruosa, de 800 páginas. Una tesis puede tener perfectamente 200 páginas, perfectamente. No se publican, es muy raro que se publiquen, pero quedan consultables en las bibliotecas nacionales de Roma y de Florencia, como una suerte de depósito para efectos de confianza, ¿no? del producto. La discusión a todo esto es pública, es pública. La particularidad es que el profesor, el supervisor, supervisora nunca puede integrar el comité doctoral. No existe una estructura canónica de escrituración de la tesis, como por ejemplo ustedes escucharon en Francia, ¿no? Los italianos son más trinitarios, digamos, son menos cartesianos, pero en todo caso no existe una estructura trinitaria en la formación de las tesis, ¿no? El rol de los cursos post-Boloña es un rol ambiguo. Han tratado de ir embutiéndole cursos porque Boloña lo obliga, pero todo esto es un poco un pie forzado. La verdad es que los doctorados hoy día en los primeros años tienen una serie de cursos, de seminarios, qué sé yo, pero más bien son instancias algo informales, no son cursos estructurados. Se trabaja, estoy terminando, Javier, muy rápido, de verdad, 1 minuto, espero no pasarme, me queda una lámina. Se trabaja desde el problema, ¿no? Desde el problema. O sea, esto yo creo que es muy claro, los italianos son muy prácticos, ¿no? Muy prácticos. Una fuerte, orientación comparada. Italia ha dado importantes comparatistas al mundo. Tienen los italianos algo complejo, digamos, o sea, sienten que lo importante está pasando en otra parte, no en Italia, y eso es muy bueno. Por una parte son muy autárquicos, tienen una producción literaria muy fuerte, pero por otra parte, a diferencia de los alemanes, si puedo decirlo, miran mucho más lo que está pasando afuera. Los alemanes me parece que se han abierto ahora mucho más, están escribiendo en inglés, etc. Los italianos tienen un suerte complejo, como si estuvieran en provincia, y está bien eso, yo creo, porque los obliga a mirar mucho el mundo anglosajón en general, y entonces manejan varios idiomas en general en las tesis que hoy día, eso se ve. No se favorecen argumentos enciclopédicos, eso es muy claro. La limitación temporal, la duración mínima y máxima es de 3 años. Y esto créanme que se cumple excepcionalmente 1 año más con una prórroga fundamentada, ¿no? También hay razones económicas que impiden las prórrogas porque las becas son estatales, ¿no? Hay todo un circuito en eso, ¿no? Los doctorandos normalmente luego cuentan con lo que ellos llaman assegno di ricerca, una suerte de cheque de investigación o grande investigación, para luego escribir lo que va a ser su primera habilitación, ¿no? Para pasar a ser ricercatores, investigadores o profesores asociados. Y lo último, Javier, a modo de inspiración, los que ya hicieron el curso conocen esto, digamos, si puedo decir algo un poco más sustantivo, todo esto es bien formal, es que una indicación metodológica de la cual yo me enamoré, ¿no? De Giovanni Bognetti, que es un comparatista de los más importantes en Italia. Fíjense que tiene una frase con la que introduce su libro, Introducción al Derecho Constitucional Comparado. Él es un estudioso del derecho federal estadounidense, de la Constitución estadounidense. Y la frase es notable, la frase no es de Bognetti, la frase es de Oliver Wendell Holmes, ¿no? Apuntamos al infinito y cuando nuestra flecha cae a tierra, lo hace en llamas, ¿no? In flames. Esa es la frase de Oliver Wendell Holmes, está en la carta con la cual se despide. Él está jubilando. La Bar en Estados Unidos, la Bar Federal, le ha hecho un gran homenaje y él se despide con esta carta muy personal. No tengo ninguna duda que la frase tiene un giro inequívocamente escatológico, ¿no? Inequívocamente escatológico. Pero el giro de Bognetti metodológico es sumamente sugerente, y fíjense. Esta es la lectura, ¿no? Esto no está en Bognetti, esta es mi lectura, pero no puedo eludirlo. Me parece que si Bognetti encabeza el libro con esto, aunque no lo explique, es clara la analogía, ¿no? La flecha es la tesis, eso es claro. Una tesis sin teoría es una tesis que no se elevó, que no se encendió, ¿no? Una tesis chanchita, planita. Pero al mismo tiempo una tesis sin orientación práctica es una tesis que no descendió, que no cayó a tierra, y por lo tanto es una tesis estéril, ¿no? Los italianos yo creo que son muy, como dirían ellos, muy fieros, muy orgullosos de esta tradición. El derecho es una suerte de embutido de teoría y práctica, y las dos dimensiones son ineludibles, ¿no? Fíjense, y cierro, como Savigny, ¿no? Ensalza, ¿no? Alaba, elogia a los juristas del periodo clásico romano, ¿no? Papiniano, Ulpiano, qué sé yo. Es decir, de un caso construyen toda la ciencia, no hay para ellos una distinción clara entre la teoría y la práctica. La teoría se lleva hasta la más inmediata aplicación y la práctica se ve siempre elevada a la altura del proceso científico. Eso es lo que pensaba Savigny
de cómo trabajaban los juristas romanos. Hoy día en Italia no se hace eso, por favor, no estoy sugiriéndolo, pero esta es una aproximación, digamos, que vendría inmediatamente, yo creo, insinuada, ¿no? Fuertemente alentada, si es que uno hace el doctorado en Italia, pero no solo en Italia. Muchas gracias por la atención y disculpen el abuso del tiempo. Oh, muchas gracias a ti, Fernando. Complementaste muy bien esa frase que Íñigo recordaba de Goethe, sin prisa, pero sin pausa. Bueno, tenemos casi 40 minutos, 38, vamos a cerrar a las 6 por respeto a los expositores que se comprometieron hasta las 6 de la tarde, así que vamos a ofrecer la palabra. Ricardo Lillo va a estar asignándola porque supongo, pueden usar, supongo, tanto la mano el icono de mano de Zoom como escribir pidiendo la palabra en el chat. ¿Se ofrece la palabra? Gracias, Javier. Tenemos a Angélica Torres primero pidiendo la palabra. Dale, Angélica, nomás. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias a todos los expositores y expositoras por compartir sus experiencias con nosotros. Tengo una pregunta bien práctica que creo que puede ser para Judith y para Claudio, en atención a la estructura que ellos describieron de las tradiciones. En el caso de quienes ya empezamos a hacer el doctorado en Chile y eventualmente podemos hacer una pasantía en alguno de estos lugares, ¿creen ustedes que para sacarle provecho a esa pasantía debiéramos añadir el estudio de ciertos métodos de investigación acá en Chile? O sea, irnos, por ejemplo, preparados en métodos cuantitativos, métodos cualitativos, para llegar allá ya con esa base, o existiría la instancia de poder hacerlo allá, no sé cómo. Es bien práctica, la verdad, la pregunta. Gracias. ¿Respondemos o coleccionas, Ricardo? Yo creo que respondan mejor, Judith, inmediatamente. Muy breve. Lo complemento solo mencionando que soy abogada, entonces por supuesto que no tengo ninguna formación en estos métodos. Gracias, Angélica, por la pregunta. Yo creo que es muy rápido y fácil. Depende exclusivamente de la pregunta de la tesis. Si la tesis aborda métodos que no maneja, necesita aprenderlos lo antes posible. Y ojalá aprovechar la estadía afuera para que le puedan ayudar lo que sea posible en lo que en Chile o en la UDP no tengamos. Si su pregunta de tesis no necesita estos métodos, olvídese, no. Bueno, yo estoy bien de acuerdo con Judith, quizá agregaría como una segunda o tercera variable si tu tesis va a hacer algo comparado, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, quisieras hacer, siguiendo un poco lo que dijo Íñigo al comienzo, de que hacer buen derecho comparado supone entender bien la cultura legal del otro sistema que tú quieres comparar con el chileno, y no quieres hacer como derecho comparado a escritorio que te queda en tu casa y ves internet, sino que está bien, no digo que no se pueda, solo digo que no quieres hacerlo. Entonces, tú quieres viajar al otro país, por ejemplo, quieres levantar cierta información empírica, ahí tendría sentido que tú esto lo aprendieras antes, y ese viaje al otro país se transforma en un viaje de trabajo de campo. De alguna manera va a estar, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Eduardo Alcaíno, que en Estados Unidos investigó la persecución de los delitos de cuello corbata, ¿cierto? Entonces, él llegó a entrevistar y a reunirse con gente allá, y para eso necesitaba obviamente tener una metodología y un diseño de investigación ya existente. Entonces, depende mucho del objetivo de la visita y de la naturaleza de la tesis. Esa sería la otra variable que yo agregaría a tu pregunta. María José Jara. Hola. Bueno, primero muchas gracias a los profesores y profesoras por compartir sus experiencias personales, la verdad es que es súper enriquecedor. Bueno, para contextualizar, yo soy estudiante, estoy comenzando recién el doctorado en la Universidad Diego Portales. Y tenía dos preguntas súper concretas para quien me quiera responder, no están dirigidas para nadie en particular. Pero quería saber qué opinan respecto de las cotutorías, si es que lo ven como buena idea o en realidad puede ser un poco como mareador el como someterse a distintos modelos, distintas tradiciones, etc. Y también sobre el idioma, como quería saber
¿cómo ven ustedes qué tanto más o menos provechoso puede ser el hacer el doctorado o la cotutoría o estancia en algún lugar que no sea el de la lengua materna? Esas eran mis dudas. ¿Contesto nomás? ¿O... Sí, bueno. Bueno, si hago alguna tontera, el resto me corregirá como es habitual en mi vida. A ver, yo diría que el tema del idioma, digámoslo así, yo puedo sonar un poco gringo para mis cosas. Yo creo que por lo menos el inglés es una cuestión clave, pero no tanto porque los gringos la lleven ni nada por el estilo, sino porque todo el mundo hoy día publica en inglés, ¿cierto? Lo dijo Fernando, ¿cierto? Hoy día tú encuentras gente de los más diversos países publicando en inglés y ese es el idioma en donde se está produciendo mucho conocimiento. Por lo tanto, citando a mi maestro Mauricio Duche, depende de la liga en la que tú quieres jugar. Si a ti te gusta jugar en la Liga Nacional, es distinto si tú tienes pretensiones de jugar como en la Champions League o en la Superliga, por ahí como dijo Claudia. Entonces, si tú quieres ser parte de la asociación, por ejemplo, en mi área, la Asociación Internacional de Derecho Procesal, si tú quieres trabajar en derecho comparado, si tú quieres, no sé, ser experto en casos internacionales, el idioma es una variable clave. En la elección del idioma que tú quieres aprender y también para efectos de publicación. Esa sería mi respuesta de lo primero. Respecto a las cotutorías, claro, es que ahí depende bien de, yo creo que Ricardo, el que mejor te puede dar una respuesta a eso, porque Ricardo, por ejemplo, hizo una cotutoría en Chile y también Javier, entonces si quieres ver como de las particularidades de la UDP. Pero yo creo que en general las cotutorías en general son súper buenas en el sentido de que te permite generar contacto y hacer redes y conocer otra realidad. Entonces, por supuesto, como todas las veces, tú vas a tener de alguna manera como dos personas a quien responderle y eso es un problema en cualquier contexto, pero yo creo que las ganancias superan los perjuicios, entre comillas. Esa sería mi primera reacción a tu pregunta. Me voy a autodar la palabra para complementar. Que estoy de acuerdo con lo que dice Claudio. Yo creo que en particular, si es que la tesis que se está pensando es una tesis que tiene un componente interdisciplinario o transdisciplinario, puede ser muy útil tener cotutoría. En particular ahí yo lo recomendaría como, sí, vamos por ahí. De lo contrario, igual puede ser útil, pero ahí ya creo que depende más de las preferencias de cada persona. Gracias. Javier. Un consejo práctico, ¿no? A propósito de las cotutorías, yo sugeriría que exista certeza sobre que los cotutores, las cotutoras se llevan bien entre ellas y se entienden bien, porque de otra manera puede ser difícil la situación. Ese sería mi consejo. Yo te podría aportar lo mismo, al menos creo que en mi experiencia fue clave y también creo que la cotutoría debiera complementarse. Muchas veces una pregunta de investigación, inclusive si no es multidisciplinaria desde el punto de vista más allá de lo jurídico, inclusive si es jurídico, pero una pregunta de investigación tiene distintas aristas, puede ser muy interesante tener cotutoría. O sea, por ejemplo, en mi caso tenía una lista evidentemente como procesal y de derecho comparado, pero también tiene una lista súper constitucional y de un enfoque muy como de grounded normative theory. Entonces, para mí, por eso también el complemento que tuve yo, al menos con Javier y con Máximo Langren en Estados Unidos, fue súper complementario y rica la experiencia. Entonces, yo creo que depende mucho de tu pregunta de investigación, de las áreas que toca, y para eso tener distintas visiones es súper positivo. Por supuesto que también puede ser un desafío importante porque tienes básicamente dos formas de ver tu tesis que no necesariamente van a estar en competencia, pero puede serlo. Y ahí lo que decía Fernando me parece que es clave. Que esas cotutores estén bien coordinados, se lleven bien, tengan una visión que no sea radicalmente distinta de lo que debiera ser una tesis doctoral, es súper, súper importante. Yo no veo más manos levantadas. Judith, perdón. Solo para complementar y para diferenciar muy claramente, la cotutoría que ofrecemos en la UDP es distinta que necesariamente no es una doble titulación. A veces lo es, a veces no, pero son dos procesos distintos. Y la cotutoría yo creo que efectivamente abarca las variables que mencionaron las colegas y
para la cotitulación o doble titulación, además, hay que revisar con mucho detalle los requisitos de titulación en cada universidad, porque pueden conllevar sorpresas a nivel idiomático, que por ejemplo en Europa es muy usual que te exigen 2 idiomas extranjeros, entonces a veces no es tan fácil el cálculo, ¿no? Especialmente si el alemán no fuera el idioma que uno ya maneje, ¿no? Y cuestiones de defensa que en algunas universidades son, como dijo Claudia, defensas de materia, ¿ya? Donde hay que hacer otro examen y eso suele ser sobre el derecho del país. Entonces allí uno se arma, digamos, todo un campo de aprendizaje adicional que hay que ver si calza dentro de los tiempos contemplados. Yo tengo una pregunta, no veo mal levantada, si no la tienen la voy a lanzar nomás a todas y a todos los expositores, al que quiera contestar en verdad. Y mi pregunta es si es que dentro de su experiencia, sus programas o la tradición doctoral de donde ustedes hicieron sus programas doctorales, ha variado significativamente. ¿Ustedes han podido observar alguna variación importante? Hay harta literatura que habla de como el impacto de la transnacionalización o de la globalización en el estudio del derecho, pero normalmente son estudios que se dedican al pregrado. Pero ¿ha afectado la globalización, creen ustedes, o las exigencias por internacionalización o la transnacionalización, como ustedes quieren llamar, los estudios doctorales? Y no sé si alguien tiene alguna idea, alguna percepción de si en sus propios países esto ha sido un cambio importante. Yo quisiera partir, porque después me tengo que salir. Por eso. Yo además lo he podido observar porque yo he seguido yendo después a Alemania, a la universidad, y he visto que ahora hay más personas extranjeras doctorándose, por ejemplo, que cuando estudié yo. Siguen siendo mayoría los locales, los alemanes, pero hay más diversidad de proveniencia. En cuanto a los estudios mismos, ahí Alemania está como rebelde de Bolonia, como que ellos persisten todavía en mantener su sistema. ¿Cuánto les irá a durar? No lo sé. Pero es más que nada en eso, y también una cierta flexibilización por lo que yo he escuchado de idiomas. Antes también era muy marcado que había que doctorarse en alemán y la excepción había que pasarla como por muchas consultas para que fuera autorizada, y ahora es más normal que uno pueda escribir en inglés. Hay hasta el programa que yo conozco, que es un programa doctoral, es íntegramente en inglés, o en otros idiomas también. Esas dos cosas apuntaría yo como cambios desde que estudié yo hace ya varios años hasta ahora. Y muchas gracias por la invitación nuevamente y aprovecho de despedirme. Okay. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por venir. Chao, Claudia. Yo diría que por lo menos en el programa mío la situación siempre ha sido hacia la internacionalización, en la medida de que los locales tienen su propio doctorado, entre comillas, por el Juris Doctor, y por lo tanto el doctorado está pensado como una cuestión para formar académicos de otros países. No sé si algo tan así como maquiavélico imperialista, pero sí con una orientación. De hecho, todos los que lo toman son extranjeros porque los gringos en general no hacen el doctorado, de hecho no es PhD, es JSD, y te dicen que es un equivalente a un PhD, a diferencia del de Javier, que sí es un PhD, por decirlo así. Entiendo yo que hace un par de años, pero no sé cómo lo habrá ido, Yale sacó un PhD en Derecho, PhD, y pensaba un poco para que lo tomen los gringos. ¿Cómo eso le habrá ido o no? Ni idea. Pero el resto de la universidad entiendo que el target es extranjero y es formar académicos extranjeros, por regla general. Aunque sean de Canadá, igual para esos efectos se consideran extranjeros. Eso. No sé si alguien quiere dar alguna última palabra, si no, Javier, estamos, como tú digas. Bueno, primero que nada, gracias a los expositores que siguen con nosotros aquí, a Carlos Pizarro, a Íñigo de la Maza, a Judith Schonsteiner, Claudio Fuentes y Fernando Londoño. Y a ustedes por venir, ha sido un muy valioso ejercicio. Como terminaba preguntando Ricardo, hay una globalización, aparentemente una cierta globalización, homogeneización del pregrado, pero en posgrado hemos visto, en doctorado por lo menos,
que hay muchas variantes, estilos, rigideces, flexibilidades, así que ha sido, por lo menos espero que haya sido un aporte para todos los que han podido estar con nosotros esta tarde. Y muchas gracias de nuevo a todos los ponentes. Estamos a la hora entonces. Chao, muchas gracias. Esté muy bien. Chao, chao.